Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Bueno, pues buenos días igualmente. Y vamos a tratar de seguir con el estudio de los atributos de Dios. Y antes de comenzar me gustaría que orásemos y dejar este tiempo en manos de Dios, que Dios nos pueda hablar a través de su Espíritu Santo por lo que podamos exponer a través de su bendita palabra. Así que gracias te damos, Padre, por ser tan bueno. Gracias te damos por tu misericordia en este día, por tu gracia, tu perdón, tu paciencia. Señor, tú has sido bueno, Dios, tú eres bueno. Tú eres un Dios que está enseñándonos lo que realmente corresponde a ti, a tu carácter. Por ello te damos las gracias, Dios, y te pedimos que tú obres poderosamente entre medio de nosotros, en nuestras propias vidas. Oh Dios, que tu Espíritu Santo nos hable, Dios, que tu Espíritu Santo se derrame con poder, abra las mentes y los corazones. Tengamos un solo propósito en común, el de glorificarte a ti, Dios. Gracias por ser tan bueno. Enséñanos lo que tú realmente quieres enseñarnos esta mañana, Dios. Y que no solamente nos quedemos con la enseñanza, sino que también nos dé tu gracia para que podamos aplicar lo que tú nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando los atributos, llevamos ya varios estudios sobre ello y creo que tomaremos todavía un tiempo largo, porque como bien decimos, no hay 4, 5, 7 atributos, como algunos creen o enseñan, pero nosotros podemos ver que la manera de estudiar los atributos desde el Génesis a Apocalipsis es una manera muy rica y está abundantemente mostrando Dios su carácter a través de los 66 libros de la Biblia. Y cuando hablamos de los atributos, simplemente seguir reiterando de que estamos hablando de conocer el carácter de Dios. Antes nos estuvo compartiendo Seba de que en ti confiarán los que conocen tu nombre. Bueno, una buena definición, que es lo que significa ahí, es que en ti confiarán los que conocen tu carácter. Y cuán real es esto, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia, cuando estamos conociendo su carácter, eso nos va a ayudar a confiar verdaderamente en Él. Y a la misma vez nos enseña que muchas de las veces, muy posiblemente nosotros hemos creído que hemos conocido a Dios, pero en verdad esto no nos ha llevado a confiar en Él porque no le hemos conocido como Él es. Así que es un gran privilegio en el que Dios nos está enseñando este tiempo cómo es Él. Queremos conocer a Dios para poder ser un poco más como Cristo. Y es
precisamente por medio de este conocimiento del carácter de la naturaleza de Dios, no es algo que Él tiene, es lo que Él es, que nosotros podemos ser un poco más como Cristo, que este es, en definitiva, la obra del Espíritu Santo en cada cristiano, ser hecho más un poco a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y pensando en qué atributos poner, hay un atributo que se habla poco sobre ello, y se habla poco sobre ello porque en verdad no es que venga de manera abundante en las Escrituras en sí como la palabra que vamos a exponer esta mañana, aunque sí en el conjunto de la enseñanza nosotros podemos ver en el carácter de Dios que Dios es un Dios paciente. Y a mí me gustaría exponer lo que la Biblia enseña o parte de lo que la Biblia enseña con respecto a la paciencia de Dios. Y este es un atributo muy especial porque no solamente va a hablarnos a nosotros como cristianos, sino que a cada quien de los que estáis aquí en esta mañana, que aún no tenéis a Jesucristo como Señor y Salvador, tú vas a saber de lo que estamos exponiendo. Y yo estoy convencido que cada quien de nosotros, por un solo momento, si paramos y pensamos cuánta es la paciencia que Dios no solamente, hablo en mi propia vida, ha tenido para conmigo, sino que aún sigue teniendo para con mi propia vida. Y es algo infinito, ¿verdad? Es algo que no tenemos nunca las palabras para expresar. ¿Cuánta es la paciencia que Dios sigue teniendo al día de hoy contigo si no tiene a Cristo también? Así que cuando hablamos de esta paciencia de Dios, que es una de sus perfecciones, algunos creen que está y se limitan un poco a no exponerla porque creen que tiene que ver un poco con la misericordia o con la bondad de Dios. Y aunque en cierta manera la paciencia tiene que ver con una expresión de la misericordia de Dios o el resultado de la misericordia de Dios, también es otra gran verdad que la paciencia se puede exponer como un atributo independiente. Y digo independiente en cuanto a la enseñanza, porque sabemos que todos son codependientes unos de otros. Estamos hablando del carácter de Dios. Estamos hablando de la paciencia de Dios si podemos ponerlo de manera individual. Dios es un Dios paciente. Él ha tenido paciencia contigo y conmigo y Él sigue teniendo en nuestros días también paciencia. Me gustaría leer lo que Stephen Charnock del siglo XVII, uno de los puritanos, él define cómo es la paciencia. Dice que es una parte de la bondad y la misericordia de Dios, y sin embargo, diferente de ambas. Dios, siendo la más grande bondad, posee la mayor benignidad. La benignidad es siempre compañera de la verdadera bondad. Y cuanto más grande la bondad, más grande la benignidad. ¿Quién es tan santo como Cristo? ¿Y quién tan manso? La lentitud de Dios para la ira es consecuencia de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Difiere de ella en la consideración formal de la cuestión. La misericordia concierne a la criatura en su condición miserable. La paciencia lo hace en tanto que criminal. La misericordia se apiada de ella en su miseria. La paciencia sufre el pecado que engendró dicha miseria y da lugar para más. Si tuviéramos que hablar en cuanto a este término de que Dios es un Dios lento o que es tardo para la ira, esta es precisamente la expresión que se usa para la palabra longanimidad o paciencia en el hebreo. Dios es tardo para la ira. Dios es lento para la ira. Esto es lo que significa la longanimidad, esta largura de ánimo o esta largura de paciencia. Dios es un Dios longánime. Y esto, si nosotros pensáramos en esta gran verdad, ¿cuánto nos enriqueceríamos con este atributo de Dios? Creo que es algo importante que nosotros tengamos nuestros corazones abiertos a lo que Dios, por medio de la palabra, nos pueda enseñar en esta mañana y podernos centrar en nosotros mismos. Cuando hablemos y expongamos este atributo de la paciencia, no piense en nadie más, sino que en ti mismo, en mí mismo. Y podamos apreciar de manera grande, de manera enriquecedora, este carácter de Dios, ¿verdad? Algo que se habla poco
sobre ello, y sin embargo es algo tan extenso ver la longanimidad de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento es algo rico, es algo claro, es algo notable que Dios nos enseña a través de las páginas de las Escrituras. Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que no solamente ha tenido paciencia para con nosotros, los cristianos, sino que a nuestros días sigue teniendo también paciencia para contigo y para conmigo. Ahora, vamos a tratar de definir o exponer lo que la Biblia, o parte de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a qué es la paciencia divina de Dios, cómo se expone a través de su propia escritura lo que es el Dios paciente de las Escrituras, y vamos a tratar de ver cuál es el resultado que tú y yo, en cuanto a modo aplicativo, debemos de tener frente a esta verdad del carácter de Dios, que Dios es un Dios paciente. En Romanos capítulo número 5, en el versículo número 5, hay un título que se le da de manera grandiosa a lo que es esta palabra. El título que se le da aquí por medio del apóstol Pablo escribiendo Tercio, quien era el amanuense, tiene que ver con el Dios de la paciencia. Romanos 15, versículo número 5. Y esta es una de sus perfecciones que debería dejarnos maravillados, asombrados, profundamente agradecidos, porque Él es el Dios de la paciencia. Y esto es algo que debemos de dar gracias a Dios, porque, ¿sabes una cosa? No lo merecemos. Si tú hoy en esta mañana no te has arrepentido y no conoces a Cristo, el simplemente de que Dios te dé un día más significa que Dios sigue teniendo paciencia para contigo. Dios no debe de tener paciencia para con nosotros. Dios es un Dios santo, como veremos, y lo hemos visto con más riqueza estos 3 estudios anteriores en cuanto a la santidad, que está en contra del carácter pecaminoso, que está en contra del pecado. Tú y yo, si no tenemos a Cristo, somos pecadores en cuanto a modo de la práctica, la herencia que hemos recibido de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El hecho de que Dios tenga paciencia sobre personas que están en contra de Él, de su carácter, es algo que deberíamos de agradecer de manera profunda, porque no lo merecemos. Sin embargo, Dios está mostrando día a día una paciencia inmensurable, algo de lo que no solamente no merecemos, sino que en nosotros no hay nada para que Dios siga teniendo con nosotros paciencia. Sin embargo, este título que la Biblia le otorga a Dios, Él es el Dios de la paciencia. Él es el único Dios de la paciencia. Por eso, cuando hablamos de la paciencia divina, significa también que Dios espera el cumplimiento de sus planes y sus propósitos sin ningún tipo de frustración, sin ningún tipo de inquietud, sin ningún tipo de perturbación. Dios es paciente. El hecho de que Dios sea paciente significa que Dios no es como los hombres, que somos impacientes. Nosotros, si algo nos caracteriza a todos en común, a la raza humana, es que precisamente somos muy impacientes. No soportamos nada, ¿verdad? Esto es algo que nos caracteriza mayormente a todos en común. Pero la Biblia contrasta lo que tú y yo somos con lo que Dios es. Y es curioso ver que lo que contrasta la Biblia tiene que ver con lo opuesto. Es un Dios paciente, quien está dándonos a nosotros la oportunidad día tras día para que nos pongamos a cuentas con Él. Dios, ¿verdad?, no es un Dios que se va a perturbar porque tú no te arrepientas. Si en medio de esa paciencia está dándote el tiempo para que tú te arrepientas y no lo hace, Dios sigue siendo exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Lo que Dios está tratando es que en ese tiempo de paciencia, que bien hemos visto que también es una expresión o resultado de su misericordia, tú y yo dejemos de ser los mismos, para que precisamente por medio de su paciencia nosotros podamos tener ese encuentro personal y verdadero con Él, o podamos ponernos a cuentas con Dios. ¿Sabes? Él va a cumplir su propósito perfecto
en su paciencia, Él tiene el tiempo perfecto de poner el fin de su paciencia a tus días y a mis días. Y esto es importante porque muchas de las veces hombres y mujeres que no se arrepienten conociendo o escuchando el Evangelio de Jesucristo, precisamente es que no tienen idea de lo que es la paciencia de Dios. O están menospreciando esta longanimidad de Dios. ¿Sabes? Dios está teniendo paciencia con nosotros al día de hoy. Pero Él sabe cuándo es el momento perfecto de poner fin de su paciencia a tu vida. Tú y yo no lo sabemos. Así que la paciencia nos está brindando lo que tú y yo debemos de hacer. Entre tanto, hoy es notorio que Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. Pero tú y yo no sabemos si mañana Dios la seguirá teniendo, porque pudiera ser que el tiempo perfecto para finalizar su paciencia para contigo y para conmigo, Dios lo tenga decretado antes de la fundación del mundo para mañana. Así que bajo esta incógnita nuestra, que no sabemos, es importante que nosotros abramos nuestros oídos y prestemos atención a lo que Dios nos está enseñando. Aun cuando cada pecador merece la ira de Dios, porque esto es lo que merecemos todos los pecadores, por la herencia que traemos pecaminos en nuestras propias vidas, aun cuando nosotros merecemos esa ira de Dios en el momento que somos constituidos pecadores, o en el momento que pecamos contra Dios, precisamente la paciencia de Dios es que está restringiendo su ira del presente frente a tu pecado y al mío. O sea, aun cuando tú y yo merecemos el castigo de Dios, merecemos la ira de Dios, que es otro de los atributos que estudiaremos, si hay algo que está restringiendo ese momento de su ira, precisamente tiene que ver con que Él es un Dios paciente. Él es un Dios paciente. Piensa, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, en el versículo número 23. Y podemos ver esta gran verdad. La paga del pecado es muerte. Bueno, eso es lo que tú y yo merecemos en el momento de pecar. La muerte. Sin embargo, es un texto que nos muestra esta tremenda paciencia o longanimidad del carácter de Dios. ¿Y cómo no lo muestra? En el mismo versículo dice, más la dádiva, lo que contrasta esta gran realidad, es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y aquí que podemos ver la verdad de lo que es la paga del pecado, lo que merecemos, pero a la misma vez podemos ver el reflejo de un Dios longánime, de un Dios paciente, que nos muestra que hay una solución. De ahí en adelante nosotros podemos ver, apreciar y entender que la dádiva de Dios es tener vida eterna en Cristo Jesús. Así que la misericordia, digamos que es el tiempo en el cual Dios lo extiende para contigo y para mí, para conmigo, para que nosotros podamos aprovechar esa paciencia de Dios, de no castigarnos en el momento que merecen nuestros hechos, al día de hoy, y darnos la oportunidad de conocer a Jesucristo y poder recibir la vida eterna. Y eso es un grandísimo privilegio. La ira de Dios es una realidad, pero la paciencia de Dios restringe el momento de su ira. No es que no vaya a tener ira con aquel que no se arrepienta, la tendrá. Y en el momento que lo haga será el perfecto tiempo justo de Dios. ¿Sabes? Nadie podrá añadir ni quitar tiempo a Dios, al tiempo que nos da a nosotros para arrepentirnos. Lo que sí sabemos es que Dios está teniendo paciencia. Dios es un Dios paciente para con toda la raza humana. En el Salmo capítulo número 7, versículo número 11, escrito por David, libro de los Salmos capítulo número 7, versículo número 11, dice que Dios es juez justo. Y un Dios dice que se indigna cada día ¿contra quién? Contra el impío. Así que la justicia y la santidad de Dios precisamente es esto, es indignación contra el impío y por tanto sus impiedades. Hay quienes dicen que Dios solamente está airado con el pecado y no con el pecador. Piensa por un momento, el pecado no es pecado si no existe el pecador. Hay cosas que no tienen lógica. Expresamos, inclusive podemos asimilarlas o tolerarlas, pero no son 100% bíblicas. El pecado no tiene función en nosotros si no tiene un hombre, quien es el pecador. Así que cuando Dios nos enseña por medio de este versículo número 11 que Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío, es lo que nos está enseñando.
Pero mira, Dios es tan grande, ¿verdad?, que en medio de su indignación contra el impío y por tanto de sus impiedades, precisamente porque Dios es un Dios paciente, eso no quita de que Dios está indignado contra el impío, pero porque Dios es un Dios paciente, es que extiende ese tiempo de misericordia al mismo impío que él está indignado con él, y está dando esa paciencia para que se pueda arrepentir de sus pecados. Es en el versículo número 12 del mismo Salmo que dice, y si el impío no se arrepiente, nota nuevamente este punto, Dios está indignado contra el impío. Esto no es algo bueno. Esto no es algo simplemente para que lo escuchemos y dejemos que sean solamente palabras que entran a nuestros oídos. Es el Dios de la paciencia, el mismo Dios que está indignado contra el impío, pero mira cómo cambia esa indignación de Dios para con el impío, si el impío se arrepintiera. Por eso dice el versículo número 12, y si el impío no se arrepiente, es decir, en el tiempo de misericordia, rechaza, no quiere saber de esa indignación de Dios, no le preocupa lo que está diciendo Dios acerca del impío. Bueno, si el impío no se arrepiente, dice que él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Nuevamente vemos que es la paciencia de Dios la que nos da verdaderamente el tiempo para arrepentirnos. Porque volvemos a reiterar, en el mismo momento nosotros merecemos la ira de Dios, pero precisamente esta grandeza de que Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios que nos brinda en su paciencia el tiempo para que nos pongamos a cuentas con Él. Dice en el libro del Éxodo, capítulo número 34, versículo número 6, que Jehová es tardo para la ira. Y esto es lo que significa longánime en hebreo, ¿verdad? Tardo para la ira. Dios es un Dios paciente. Él es tardo para mostrar su juicio. Es la paciencia de Dios la que restringe el juicio momentáneo, instantáneamente, en el momento que somos pecadores o pecamos. Dios tiene todo el derecho de juzgarnos con justicia. Pero su paciencia restringe porque Dios es tardo para la ira. Y gloria a Dios por su carácter. Gloria a Dios que Dios es tardo para la ira. Eso es algo grandioso. Porque la ira de Dios debemos de saber que es otra de sus perfecciones. Sin embargo, es tardo para la ira. La ira de Dios es una realidad, como lo es también su amor, su gracia, su misericordia, su paciencia. Bueno, la ira de Dios corresponde también al carácter suyo. Es otra de sus perfecciones o otro de sus atributos. Es lo que Dios es. Es una ira santa la que Dios tiene. Pero precisamente la maravillosa y extraordinaria verdad que Dios nos está mostrando es que precisamente en su lentitud, en su paciencia, en su tardanza para ese día, que demuestre su ira sobre aquellos que se les acaben las oportunidades de arrepentirse, precisamente es lo que nos está enseñando, que aunque sea tardo, la ira será manifiesta. Por eso dice en el versículo número 7 del mismo capítulo del libro del Éxodo, dice, y que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Mira lo que nos está enseñando también, y que no tendrá por inocente, ¿a quién? Al culpable. No debemos cerrar nuestros ojos a esta gran verdad. Bajo ningún concepto, Dios tendrá por inocente al culpable. Es más, el hecho de que Dios tenga paciencia para con nosotros a nuestros días, eso no significa, quienes no son cristianos, que está teniendo por inocente al culpable. Lo que significa es que la paciencia de Dios está restringiendo el momento de su ira que sea derramada sobre aquella persona que se resista a creer en el Evangelio. Pero no está teniendo por inocente al culpable. El culpable es culpable. Y solamente hay una manera de que esa culpabilidad sea quitada de ese pecador, y es por medio de Jesucristo. Porque Él fue quien cargó con todas nuestras impiedades, o con todas nuestras transgresiones, o con todas nuestras iniquidades. Y solamente es Él. Por eso Juan el Bautista decía referente a la vida de Jesucristo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Cuando hablamos de la paciencia de Dios, se refiere a esta buena voluntad, a esta paciencia que Dios está teniendo de soportar el pecado de los pecadores o de sufrir las debilidades y pecado de sus criaturas. Es esta disposición, es esta buena voluntad que Dios está teniendo con sus criaturas en cuanto a sus pecados, a sus debilidades. Si Dios no tuviera esta buena disposición, si Dios no tuviera esta buena voluntad, no tendría esa paciencia, ¿verdad? Para que la ira de Dios sea lenta, sino que sería en el mismo momento. Por eso digo, aunque no es muy notable ver la paciencia en vinculación con la persona de Dios a lo largo de las Escrituras, uno puede ver, ¿verdad?, cómo está impregnada toda la Biblia de un Dios que ha sido paciente con nosotros y sigue siendo paciente para con nosotros. Aunque no aparezca esa palabra múltiples veces, son pocas. Pero tardo para la ira nos habla de la longanimidad de Dios, por tanto de la paciencia de Dios. Y qué especial ver este carácter de Dios que tiene vigencia también para con nosotros. Lento para la ira, piensa por un momento, el pecado siempre es primariamente, siempre ¿contra quién? Contra Dios. Pero es precisamente ese Dios el que está restringiendo su ira por su paciencia para no derramarla sobre el pecado. Tú vas al Salmo 51, escrito por David, en el versículo número 4, y dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Qué dijo el hijo pródigo, verdad, cuando volvió en sí? Padre, le diré, me levantaré, iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que el pecado siempre es, primariamente siempre es contra Dios. Precisamente por eso es pecado, porque es contra Dios. Se ha errado, la palabra pecado, jamarquía de jamartano, tiene que ver con haber errado en el blanco, en el propósito directo de Dios. Siempre es contra Dios. Así que si Dios no tuviera este carácter de ser longánime para con nosotros, de ser paciente para con nosotros, nosotros no tendríamos el tiempo también, o tampoco para arrepentirnos. Que Dios sea lento para la ira es algo de lo que deberíamos estar profundamente agradecidos en nuestros corazones. Que Dios sea tardo o lento para su ira, que es una ira santa, deberíamos de estar completamente agradecidos a Dios. Por eso esta lentitud de su ira, o tardo para la ira, es algo que sí que lo encontramos en el libro de Números, Nehemías, los Salmos, Joel, Jonás, Nahum, pero de manera muy específica y de manera muy aclaratoria, en el Salmo 103, en el versículo número 8, Salmo 103, versículo número 8, dice: compasivo y clemente es el Señor. Él es lento para la ira y Él es grande en misericordia. Versículo número 9, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Mira qué expresión literal tenemos aquí frente a nuestros ojos. No nos ha tratado según nuestros pecados. ¿Sabes? A ninguno de nosotros aquí, en nuestro presente, en nuestro día, hoy, a ti, a mí no nos ha pagado conforme lo que realmente merecen nuestros pecados. A ninguno. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no es santo y justo? ¿Qué pasa? ¿Que la paga del pecado no es muerte? Sí. Pero esa misericordia, por tanto, esa paciencia, esa longanimidad de Dios, está restringiendo el pago que merecen nuestros hechos. Qué bueno es esto. Piensa por un momento. Hablé esta semana con una persona 2 veces dándole testimonio de Cristo, con la misma persona, y una de las cosas, donde compramos los materiales, y una de las cosas que hablé el primer día con él, cuando le di un folleto de evangelismo que tenemos, y le presenté el evangelio, él me dijo: ¿sabes? Esta noche no pude dormir pensando en cuánta es la oportunidad que Dios me ha dado. Él es un hombre que ha escuchado el evangelio, él es un hombre que, según me decía, él está bautizado en agua, estuvo en una iglesia. Pero es un hombre que muy posiblemente no ha tenido un encuentro todavía personal con Cristo.
Y hablaba de este punto, digo, ¿sabes? Lo que Dios está teniendo contigo también es paciencia. Volví a encontrármelo en esta semana, en el mismo lugar, donde los materiales. Y le recordé el mismo principio. La paciencia de Dios tiene un límite, pero lo que Dios está teniendo contigo es algo tremendo, como lo ha tenido con cada quien de nosotros los cristianos, y a la misma vez con quienes no son cristianos, con los que no quieren saber de Cristo. Aunque tú no quieras saber de Cristo, deberías dar gracias a Dios porque Dios no te está pagando conforme merecen tus hechos. Porque Dios es paciente. Simplemente por esto. Porque Dios es paciente, por tanto Él es tardo para la ira. La ira va a venir. Pero esa lentitud de su ira, precisamente, es a través de su paciencia. Él es lento para la ira. Por eso el salmista dice aquí, como estamos leyendo, en el versículo número 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Tú ves un poco, y aquí en el contexto de lo que estamos leyendo, tiene que ver con el versículo número 7. En el versículo número 7 dice que a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Lo que está tratando aquí el salmista es aquel ruego que Moisés tuvo delante de Dios para que le mostrase su gloria, para que le mostrase su carácter. Y Dios mostró su gloria, Dios mostró su carácter en cuanto a que Dios es un Dios lento para la ira. Esto es lo que le mostró Dios a Moisés. Pero ¿sabe lo que dice el salmista? A Moisés Dios le mostró su carácter. A Moisés Dios le mostró su paciencia. Dios le mostró a Moisés que era un Dios tardo para la ira. Dios le mostró a Moisés que era un Dios longánime. ¿Cuánta riqueza produjo esto en el corazón de Moisés? Precisamente es en base a esto que Moisés intercede por su pueblo también. Y le recuerda a Dios, Dios, tú eres tardo para la ira. Ahora conozco cómo tú eres. Señor, ten paciencia con tu pueblo. Y eso es lo que Dios está teniendo también con nosotros. Con su pueblo, con la iglesia. Mucha paciencia también a nuestros días. ¿Amén o no? Dios está teniendo mucha paciencia. Y con quienes no tienen a Cristo, Dios está refrenando su ira. Dios está restringiendo su ira por el mismo asunto, porque Él es un Dios paciente. Solo por esto. Como resultado de su misericordia, por supuesto. Dios es un Dios paciente. Y cuando hablamos de la paciencia de Dios, aunque en sí no encontramos esta palabra, por lo cual algunos no se atreven mucho a exponerla, aunque la tenemos en su contexto, es algo que podemos ver de manera muy clara y evidente a lo largo de la Biblia, en todos los tiempos. Pensando en esta semana un poco, en cuanto a exponer este atributo, desde el principio había algo que se me venía a mi mente y es la historia del principio de la Biblia, del Génesis. Como Pedro dice en su primera carta, en el capítulo número 3, en el versículo número 20, y aquí creo que es importante ver que la paciencia de Dios precisamente es esto, la excelencia que Él tiene, que le hace soportar graves ofensas contra su persona, contra su carácter, sin que Él las vengue de manera inmediata o las castigue de manera inmediata. Y esto es lo que Pedro tiene en mente cuando en su primera carta, en el capítulo número 3, versículo número 20, dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvas por medio del agua. Fue precisamente el atributo de la paciencia de Dios quien restringió el momento de esta generación altamente pecaminosa, perversa. La paciencia de Dios restringió ese juicio inmediato de los días de Noé. Mira, desde el principio, ¿verdad? Por eso digo, es algo que se me vino en mente prácticamente cuando Dios me mostró de compartir este atributo. Aun cuando Dios va a destruir
la generación de los días de Noé, Dios es un Dios que mostró su paciencia de 120 años. Su carácter está mostrándonos cómo Él es por todas las Escrituras, aun cuando es una generación perversa, altamente perversa, en todo su auge en cuanto a la práctica del pecado. El carácter de Dios está refrenando, restringiendo su ira, que la derrama, porque Él es tardo para la ira, pero no dice que es un Dios sin ira. Él está irado contra ¿quién? Contra el impío. Y si no se arrepiente, esa ira será manifestada un día, porque en el tiempo de la paciencia que Él le dio para arrepentirse, no se arrepintió. Bueno, el mismo caso, ¿verdad? El mismo patrón, modelo, vemos aquí también en los días de Noé. 120 años. Noé era un hombre, que nos relata también Pedro, que era pregonero de justicia. Esta palabra querús en el griego era un hombre que estaba anunciando el juicio divino de Dios. Por 120 años, Dios nos muestra a través de su palabra que esto es lo que Él tuvo en cuanto a la paciencia con la generación de los días de Noé. 120 años esperando derramar su ira, restringiendo su ira en su longanimidad, en su paciencia. Y ¿sabes? 120 años se arrepienten solamente 8 personas. 8 personas solamente se apreciaron de este carácter de Dios. Vieron la verdad de que el Dios paciente, aunque es tardo para la ira, un día derramaría su ira, su juicio. Y lo hizo. Así que es lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pedro. Bueno, precisamente es esto. Lo que restringió en los días de Noé su ira sobre el mundo de Noé en ese tiempo por 120 años. Dice en Génesis capítulo número 6, versículo número 3. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Esta expresión lo que nos está enseñando es que cuando Dios está aquí hablando, cuando Dios está aquí usando a Noé para un juicio que vendría sobre la tierra, a la generación de Noé, Dios esperaría por 120 años a un hombre que estaría hablando de este juicio. Eso es lo que significa los 120 años. 120 años de paciencia. ¿Cómo no ver esta paciencia, esta longanimidad en este evento histórico de la historia de la humanidad? 120 años mostrando Dios su paciencia. Así que después de los 120 años de la predicación de Noé y mostrando la paciencia de Dios, Dios mandó su juicio. Él es tardo para la ira, pero después de los 120 años, ¿qué hizo? Dios mandó su juicio. Por eso es que en Génesis capítulo 7, versículo número 23, dice: exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Esto es lo que Pedro nos está aquí resaltando, este evento, como una demostración del rechazo de esta generación a lo que Noé, que era pregonero de justicia, anunciando un juicio divino de Dios, ellos hicieron caso omiso, vez tras vez, durante 120 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú escuchando el Evangelio y no te arrepientes, honestamente? Quienes no se han arrepentido todavía. ¿Cuánto es el tiempo de gracia que Dios está brindándote de escuchar esta palabra tan poderosa, que es poder de Dios para salvación, estas buenas nuevas? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando el Evangelio de Dios y aún no te quieres arrepentir? Sé honesto contigo mismo. Quiero decirte una cosa, ¿tú crees que eso va a ser por siempre? ¿Tú crees que Dios es un Dios que no va a tener ira sobre tu vida? ¿Dios es tardo para la ira? Sí, Dios es un Dios paciente. Que no se te olvide una cosa, tú no sabes hasta cuándo Dios va a tener paciencia contigo. No lo sabes. Esa es la verdad. Él es tardo para la ira. Volvamos a recordar este principio, Él es tardo para la ira. Fue tan tardo para la ira que en los días de Noé Él tardó 120 años de mandar su juicio, pero lo mandó. Lo mandó. Y posiblemente tú te levantes día tras día pensando que tú tienes el control sobre esto en tu vida. Y ese es el engaño más grande que pudieras tener.
Porque el control solamente lo tiene Dios. Lo que Dios está teniendo contigo es paciencia. Pero muchos hombres que escuchan el Evangelio y mujeres a nuestros días se están burlando de la paciencia de Dios. Es porque Dios, mire, y es curioso ver, porque Dios no derrama su ira en ese momento, piensan que Dios nunca lo va a hacer. Pero esto es lo que le pasó a la generación de Noé. 120 años pensando que si no pasó el primer año, tampoco ocurrió el segundo. Este loco está predicando de un juicio de Dios que no se ha cumplido por 10, 20, 30. ¿Te imaginas cuando lleva un siglo? Cada vez le tomarían más por loco a Noé. Pero llegó el tiempo justo de Dios, que simplemente lo que restringió ese momento del juicio instantáneo del derramamiento de su ira contra el mundo fue su paciencia, nada más. Pero llegó el momento perfecto y justo y el mundo fue anegado en aguas. Todo fue, ¿verdad? Todo fue destruido. Tierra, animales, hombres, mujeres, niños, todo, completamente todo, menos 8 personas. ¿Se cumplió el juicio de Dios, sí o no? Ahora, ¿fue Dios un Dios paciente? ¿Fue tardo para su ira? Sí, 120 años. ¿Mostró su ira? Esa fue su ira. Y fue una ira santa, una ira santísima. Eso es lo que Dios tenía que haber hecho desde el primer día. Pero esos 120 años forma parte del carácter de Dios. Y los hombres no aprovecharon esta longanimidad de Dios para con ellos. Por eso dice, si no perdonó al mundo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo número 5, antiguo, sino que se guardó Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, pero dentro de esa impiedad de los impíos, hubo 8 personas que sí que aprovecharon la paciencia de Dios, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cad y Jafet, y sus 3 esposas, de los 3 hijos. Pero qué detallante es este texto, ¿verdad? Cómo enfatiza Pedro, dice, cuando trajo el diluvio, o sea, cuando trajo su ira santa, cuando trajo su juicio sobre el mundo de los impíos. Impíos que habían tenido la oportunidad de 120 años de longanimidad o de tardanza de la ira de Dios o de su paciencia. Impíos que tuvieron en común la oportunidad de poder creer lo que Noé, que era pregonero de justicia, decía tocante al juicio divino de Dios, que no le creían, pero que vino. Bueno, de alguna manera también, en similitud, lo que estamos haciendo hoy es anunciando nuevamente un juicio sobre esta tierra que no será con agua, sino que será con fuego. Y a la misma vez vemos el carácter de los hombres y mujeres impíos que se burlan de la paciencia de Dios y no le creen. Bueno, al igual que los hombres de los días de Noé no creyeron que el mundo sería anegado en aguas, precisamente la burla de la sociedad de nuestros días en el mundo, gran parte de la humanidad se burla igualmente que lo que Dios dice en cuanto a que habrá un nuevo juicio que tiene que ver con fuego, creen que tampoco acontecerá porque ya esto ha pasado hace muchos años que se escribió y no se cumple, lo que Pedro trató también en su segunda carta. Pero de la misma manera se derramará la ira de Dios. ¿Y sabes otra cosa? Esa ira también será una ira ¿cómo? Santa. Y hasta que eso no acontezca, es el tiempo que también Dios está dando a la humanidad para que se arrepienta. A eso es lo que se le llama la paciencia de Dios. El Dios de la paciencia, que Él es tardo para la ira, pero que bajo ningún concepto tendrá por inocente al culpable. El inocente lo que tiene a su favor es que tiene el tiempo de la paciencia para que se arrepienta. O sea, el inocente no el culpable. Lo que tiene es el tiempo para arrepentirse por medio de la paciencia de Dios. Por eso nunca le tendrá por inocente. Está teniendo la oportunidad para arrepentirse. Esto es lo que nos está mostrando. Dice que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Pero precisamente lo que nosotros tenemos que entender es que es su paciencia. Es precisamente su paciencia lo que nos está permitiendo que podamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Es esta tardanza de su ira. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres piensan que esto solamente es algo del pasado? Esta es la misma historia para nuestros días. Dios sigue siendo el mismo
Y la generación que vive en este planeta Tierra no es que sea la misma de antes, sino que cada vez está siendo peor. Y antes de su ira derramándose sobre este mundo, a través de ese tiempo que es la paciencia de Dios, está llamando a los hombres al arrepentimiento, que acuden a Cristo. En los días de Noé era un arca que mandó Dios fabricar Noé. Y todo aquel que entrara en el arca, por tanto, respondía al llamamiento de Noé del juicio de Dios, de lo que iba a acontecer, y serían salvos. Pero no entraron más que ellos 8. Y los animales que Dios escogió, le dijo Noé que entraran. Hoy el llamamiento es a través de Cristo, acudid a la cruz. Jesucristo es quien nos dice, venid a mí. Hoy Él está dando la invitación a todos los hombres por igual. Pero hay hombres y mujeres que siguen burlándose de este llamamiento de Dios. Por tanto, se están burlando y no creen que Dios es un Dios paciente. No están creyendo lo que lleva como consecuencia la tardanza de la ira de Dios. ¿Sabes? Para que lo entendamos, la ira de Dios viene en camino. No sé si esto te puede ayudar un poco más, pero viene. Y lo que está frenando es precisamente ese tiempo que Dios te está dando para que te arrepientas. Pero viene. No lo tenga bajo ningún concepto como algo ignorado. Viene. No es algo del pasado. Es algo que nos está también enseñando para nuestros días. Este es un modelo, un patrón de algo escatológico para nuestros días presentes, de cómo acabará el mundo al final de los tiempos. Mira cómo nos enseña en Mateo capítulo número 24. Es curioso ver que Jesús en las señales antes del fin resalta nuevamente este hecho de Noé, este acontecimiento. Y en Mateo capítulo número 24, cuando Jesús nos enseña las señales antes del fin, debemos recordar lo que nos está enseñando aquí la palabra, y es precisamente este evento del pasado, como una advertencia de lo que acontecerá en el futuro. Por eso en Mateo 24, versículo número 35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mira, porque como en los días de ¿quién? De Noé. ¿Por qué Jesús nos está advirtiendo nuevamente de este evento histórico que ya aconteció? Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, en matrimonio, dice, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y dice, y no comprendieron, pero es curioso ver también que sí que al final comprendieron. ¿Y qué es lo que dice? No comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Dice que así será también la venida del Hijo del Hombre. De esa misma manera será también la venida del Hijo del Hombre. Comprendieron, pero comprendieron fuera del tiempo de la ira de Dios. ¿Sabe que esa comprensión, que quienes no acepten a Cristo en este tiempo que la paciencia de Dios le está dando y se estén burlando de Él, estén rechazando el Evangelio? Bueno, pues esa comprensión que vayan a tener posteriormente no será algo justificable. Comprenderán, sí. Y Filipenses nos está enseñando que todo el mundo al final dará gloria a Dios en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Pero eso no quiere decir que todo el mundo se haya salvado. Todo el mundo tendrá que dar la gloria a Dios, porque Él es Dios. Y los perdidos también darán la gloria a Dios. Reconocerán que Él es el único Dios quien dio la oportunidad a los hombres para que se salvasen. Pero no quiere decir que tuvieran todos el tiempo. El tiempo se acabará a nuestros días. Mira que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo número 3. Este es un tiempo que Dios nos está brindando, pero que a la misma vez la tardanza de su ira nos está enseñando que la ira viene en camino. ¿Cómo suena esto para ti, que la ira viene en camino? ¿Te ríe mucho? ¿Te es divertido? ¿Lo creemos? ¿No lo creemos? ¿Cómo suena esto a tus oídos, que la ira viene en camino? La ira de un Dios todopoderoso, santo, misericordioso, justo. La ira de Dios viene en camino. Y nosotros estamos perdiendo el tiempo, quienes no quieren recibir a Jesucristo, me refiero. Y son conscientes de que no quieren. ¿Piensan que ese tiempo o piensan que ese tiempo no va a llegar para ti? ¿Quién eres tú? Te pregunto. Una simple criatura pecadora, miserable,
que no quiere reconocer la misericordia de Dios, porque como dijimos el miércoles, tiene que reconocer que la misericordia solamente es para los miserables, y es precisamente lo que no quiere reconocer, que eres un o una miserable. Eso es todo lo que no quieres reconocer, y por tanto la misericordia no tiene efectividad para con tu vida. Qué triste es ver a hombres y mujeres donde Dios está teniendo paciencia para con sus vidas. Qué triste, qué doloroso, ¿verdad? Porque uno lo que tiene es hasta compasión de decir, pero ¿será posible? ¿Cuántas veces Dios les está dando la oportunidad para que se arrepientan de sus pecados? ¿Y cuántas veces ve uno, verdad, que siguen rechazando continuamente a Dios? Y uno solamente por un solo momento, ten misericordia de esa vida, porque ni siquiera es consciente de lo que está haciendo, en alguna manera, porque lo es también a la misma vez consciente. Qué engañoso es el pecado. ¿Sabes? El pecado, ¿cuántos disfraces tiene? Qué engañoso es el pecado, que te hace sentir bien y divertido o divertida el día de hoy, pero te hará llorar por toda una eternidad en un lago de fuego, de azufre de fuego, si no tienes a Cristo. Fíjate tú qué engañoso es. ¿Cuánto te reirás ahí? Ahí no habrá risa. Ahí nos está enseñando que será un fuego que nunca se apaga. Gusanos serán tu cama si parte de Cristo, sin Cristo de este mundo, ¿verdad? Un tormento continuo. No serás aniquilado, tú serás consciente de tu sufrimiento. ¿Sabes cuántas serán las risas que tenga tú ahí? ¿Cuántas veces vas a reírte? Qué divertido, ¿verdad? Deberías de llorar amargamente por tu pecado y reconocer que eres una miserable o un miserable. Para que Dios tenga misericordia de ti, porque escuchando tanto el Evangelio, si no eres consciente de lo que Dios está presentando, es que estás en un serio problema. Posiblemente nunca más lo sea. Y esto no es divertido. Esto no es divertido. Esto es para que las risas de hoy, en este día, se puedan convertir en llanto. Y deben de convertirse en llanto, en un profundo y amargo arrepentimiento, para que tú puedas disfrutar ese gozo de Dios, de la salvación. Menosprecia mucha gente esa benignidad y la longanimidad que Dios está teniendo en su bondad para el arrepentimiento. Por eso Pedro, en su segunda carta, en el capítulo número 3, en el versículo número 8, dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, pero mira que dice, y 1000 años como un día. Para el Señor longánime y paciente, que es tardo para la ira, 1000 años es como un día. Y a la misma vez un día es como 1000 años. Dice en el versículo número 9, dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa. Esto tiene que ver también con los días de Noé. Gente que pensaron que porque no mandaba Dios el juicio, su ira sobre el mundo, es que Noé estaba loco. No se cumple lo que dice este predicador. Pero mira lo que había tras todo ello. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que precisamente dice, es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Este es el Dios paciente. Este es el Dios de la paciencia. Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que tú acudas al arrepentimiento. Pero tú eres quien debes de arrepentirte si no conoces a Cristo. Y Él te está dando la oportunidad, el tiempo propicio en su paciencia para que te arrepientas. Pero las cosas se van a cumplir tal y como están escritas en su palabra. No faltará un punto o una tilde. La palabra de Dios se va a cumplir y se cumplió en los días de Noé, aunque se burlaron. Y a nuestros días vamos a ver también, y si no lo vemos estamos con Cristo, se verá también como Dios cumplirá su palabra. Él está dándote la paciencia, Él te está dando el tiempo para que no perezcas y puedas proceder al arrepentimiento. Pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad?
esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán como intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia de Dios. Dios cumplirá todo esto que hemos visto. Lo único que está restringiendo este momento escatológico, ¿sabe qué es lo que es? Su paciencia. El que sigue siendo tardo para la ira. Entonces, ante lo que hemos visto, brevemente, ¿cómo entonces tenemos nosotros que responder ante esta paciencia de Dios? ¿Cómo es que tú y yo debemos de responder ante esta paciencia de Dios? Vamos al libro de Romanos, capítulo número 2, versículo número 4 y 5. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La Reina Valera del 60 inicia el texto, dice, o menosprecias. Pero quiero leerlo como dice, que creo que es algo que nos aclarará mucho más, la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo lo dice. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Tú no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Otra pregunta. ¿Es que no estás viendo que esa bondad o esa paciencia, esa tolerancia que Dios está teniendo es para que te arrepientas de tu pecado y nada más? ¿O piensa que para disfrutar este mundo? ¿Qué es lo que tú piensas frente a esta paciencia que Dios está teniendo contigo si no tienes a Cristo? Me gusta mucho como lo está diciendo aquí la Nueva Traducción Viviente. ¿No te das cuenta? ¿No entiendes? ¿Cree que es momento para divertirte y reírte? Como dice la Biblia, si alguno llora o se lamenta, que se lamente, dice, por su pecado. Por eso debe dar un gran lamento. Y no ver el pecado como algo divertido, porque esto es lo que el pecado quiere que veamos. Pero sigue diciendo en el versículo número 5, bueno, en el 4 acaba diciendo, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero mira cómo dice el versículo número 5, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso, dice en el versículo número 5, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Ese es el motivo que nos está enseñando el versículo número 5. Tú no te arrepientes porque eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Pero es precisamente por eso que vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, porque se acerca, dice el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Si no tienes a Cristo, ¿cómo has escuchado tú este texto que hemos leído, este pasaje? Si no tienes a Cristo, ¿qué opinión tienes sobre lo que Dios te está diciendo? Porque aunque es algo verdadero, aunque es algo directo, es algo lleno de gracia y de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque te está diciendo la verdad de lo que te puede acontecer si no te arrepientes. Y eso es amor. Eso es amor. El amor siempre tiene que ver con lo verdadero. Esa es la paciencia que Dios está teniendo. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad. Dice en Números capítulo 14, versículo número 18. ¿Qué nos enseña? Bueno, la paciencia de Dios nos está enseñando que es tardo para esa ira. Pero también la justicia de Dios es que nos dice que nunca tendrá por inocente al culpable. Nunca. ¿Sabes? Me gusta cómo define Arthur Pink la paciencia de Dios. Dice, qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo actual. Por todos lados las personas pecan con audacia. Se pisotea la ley divina y se desprecia a Dios mismo. Es verdaderamente asombroso que Él
no fulmine al instante a quienes lo desafían tan descaradamente? ¿Por qué no extermina de golpe al arrogante, infiel y al blasfemo vociferante, como hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que se abra la tierra y devore a los perseguidores de su pueblo, de modo que, como sucedió con Datán y Abinadab, desciendan vivos al abismo? ¿Y qué podemos decir de la cristiandad apóstata, donde se tolera y practica toda forma posible de pecado al abrigo del nombre santo de Cristo? ¿Por qué la justa ira del cielo no pone fin a tanta abominación? Solo es posible una explicación: porque Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Has oído ese texto? Lo hemos compartido hace poco en Romanos 9:22. Porque Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ese es el motivo. Está soportando con mucha paciencia a los vasos de ira. Y dijimos que Dios nunca prepara un vaso para que sea un vaso de ira. Ya es un vaso de ira. Lo que Dios está preparando son los vasos de gloria. Eso sí lo hace Dios. Pero los de ira, ya estamos en esa condición. Ya estamos en condenación. Así que, escuchando esto, ¿cómo no salir urgente de tu manera de vivir hostilmente frente a Dios? Cuando Dios es un Dios que está teniendo paciencia día tras día contigo. El corazón de Dios es algo revelado por todas las Escrituras, y con esto quiero acabar. Su corazón ha sido manifiesto a ti y a mí por donde quiera que vayamos, a toda la Biblia, en cuanto a este tema que estamos tocando. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, en el versículo número 23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. ¿Y no en que se aparte de sus caminos y viva? Dios quiere que tú te apartes de tu camino y tengas vidas en Cristo. No se complace Dios en la muerte del impío. Dios está brindando el tiempo y la oportunidad de que te arrepientas. Y es por medio de su paciencia en que el tiempo de la ira de Dios se frena o se restringe para que tú puedas arrepentirte y conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice en el versículo número 32 del mismo capítulo del libro de Ezequiel, capítulo 18, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Dice, arrepentíos y vivid. Arrepentíos y vivid. Nunca experimentará la vida de Dios sin arrepentirte. Nunca. Tú vas a tener simplemente una existencia, pero la vida que procede de Dios, de estar en la vida de relación con Él, donde tus pecados y mis pecados son perdonados y lavados por la sangre de Jesucristo, no lo puede experimentar esta vida sin que precedentemente hayas acudido a Dios en arrepentimiento y en fe. Mira cómo lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo número 19. Así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, y así dice, podrá salir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de alivio. Solamente hay tiempo de refrigerio, tiempo de paz o tiempo de alivio cuando el ser humano se arrepiente y se convierte de sus pecados. Cuando se arrepiente de sus pecados, tiene una conversión con Cristo. ¿Sabes qué es lo que viene a tu vida? Ese tiempo de paz, de descanso, de alivio, de gozo, de refrigerio. Si pudieras entender esto, lo que te estás perdiendo por no arrepentirte. ¿Sabes? Y si se acaban tus días, por tanto, si Dios está restringiendo su ira, lo cual significa que va a venir, pero si esos días de paciencia se van acortando sin saber cuándo se acaba el último momento que Dios te da para que te arrepientas, jamás va a experimentar eso. Jamás. Cuando es lo más grandioso que Dios nos está brindando a todos los hombres, partirás de esta vida y por tanto por toda una eternidad sin experimentar lo que procede solamente de la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Jesucristo fue quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es quien nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo número 10. El diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el diablo quiere para con todos nosotros. Pero qué bueno que dentro de la tolerancia que Dios está teniendo en este tiempo para contigo y conmigo,
Qué bueno que porque Dios es paciente. En este tiempo de su paciencia para con nosotros, nosotros estamos enfrentando nuestra pecaminosidad con el Hijo de Dios, reconociéndonos, arrepintiéndonos delante del Padre en Jesucristo. Y estamos experimentando el favor, su gracia, su perdón. Aun cuando hemos sido gente con todo tipo de pecados en nuestras vidas. Qué bueno, qué especial que Dios nos ha hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Qué bueno que todo el pasado se ha borrado. Todos nuestros pecados han sido arrojados al fondo del mar. Qué glorioso es este evento si has pasado por la cruz. Qué tormentoso es si no has pasado. Qué bueno puede ser si pasas. No puedo evitar en los 5 años que llevamos ahora aquí, hacemos en agosto, ¿dónde estamos? En Canarias. No puedo evitar, ¿verdad?, de que ya durante 5 años, predicando desde este púlpito, muchas predicaciones, algunos libros y versículo a versículo, y clases y estudios, se me hace difícil ver a personas que uno ama y sabe que no se han arrepentido todavía. Es tremendo, es doloroso y los quiere. En 5 años se coge mucho afecto a las personas, pero saben que no tienen a Cristo y no quieren de Cristo. Y uno piensa, ¿qué es lo que pasará por su vida? ¿Qué engaño tan grande tiene que tener para creer que son indiferentes ante el castigo de Dios? ¿Qué engaño tiene que tener en su propiedad para pensar que Dios es mentiroso con todo lo que viene escuchando? Y es curioso ver que son gente que leen su Biblia, pero no ha habido un milagro. No porque Dios no sea poderoso y quiere hacer un milagro en sus vidas, sino porque son tercos. No se quieren arrepentir de sus pecados. ¿Saben? No hay otra manera. Por eso el profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, en el capítulo 55, en el versículo número 6 en adelante, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, dice, el cual será amplio para perdonar. Pero mira lo que dice en cuanto al impío: deje el impío su camino. Es un camino de muerte. Y con mucho amor te lo digo, si no tienes a Cristo, eres un impío. Eres un impío. Vives sin la ley de Dios, que es lo que significa anomía en griego. Sin ley. No te importa nada de Dios. Pero amigo, no te puedo llamar hermano y sos triste. Estás en serio problema. De verdad. Estás en serio problema porque tienes un día menos para que el justo juicio de Dios se derrame sobre tu vida si no tienes a Cristo y si rehusas creer en Cristo. Dice en Juan 3:36 que entonces la ira de Dios estará sobre ti. Para el que rehúsa es aquel que oye y no quiere saber nada. Así que el problema no está en la predicación, ni quien predica, ni en la iglesia, no. El problema lo tienes tú personalmente con Dios, que no quieres arrepentirte y Dios no te va a obligar a que te arrepientas. El problema lo tiene directamente con Dios, porque Dios nos enseña el cual quiere que todos, y cuando dice todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice Pablo a Timoteo. Este es el querer de Dios. 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Mira, aun cuando la paciencia de Dios pueden ser 1000 años, su ira puede ser en un solo día. Es el mismo Dios. Ese es el reloj de Dios. Tú y yo no lo sabemos. A veces se habla, no, que 1000 años es un día, sí, y un año, 1000 años. Un día, perdón, 1000 años. Aun cuando Dios diera 1000 años de paciencia y tolerancia, también puede ser un solo día. Porque esos 1000 años puede ser un solo momento de su ira, derramarla. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios está dándote el tiempo para que te arrepientas si no tienes a Cristo. Ojalá, si personalmente es algo que uno ora día a día, gente que aquí están entre nosotros, y digo literalmente día a día, que están entre nosotros y rehúsan arrepentirse. Debes de arrepentirte si no tienes a Cristo.
por amor a Cristo, debes de arrepentirte, es lo que te puedo decir. Solamente tú eres responsable de tu condenación, nadie más. Solamente tú eres responsable de tu perdición y nadie más. Porque solamente tú eres aquel a quien Dios llama de manera individual a que te arrepientas y crea en Jesucristo. Así que Dios tenga ese bien para contigo, de darte una vez más la oportunidad de que te arrepientas. No lo podemos asegurar, pero que Dios es un Dios paciente, es algo que nos deja bien notorio a cada uno de nosotros. Así que Dios te ayude a ver la seriedad de tu vida si no tienes a Cristo, y a quienes tenemos a Cristo, que Dios nos siga ayudando a ser hombres y mujeres agradecidos a Dios, porque Él sigue todavía teniendo paciencia para con nosotros. Ya no será una ira que derrame contra nosotros, ya estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero en verdad, cuánta no es la paciencia que Dios sigue teniendo para con cada uno de nosotros, sus hijos, para que seamos hechos más como Jesucristo, para que podamos ser más como Cristo es. Es mucha la paciencia que Dios sigue teniendo, lo que sigue tratando contigo y conmigo de manera personal, lo que nos resistimos como iglesia de Cristo a que Dios obre en nosotros, cuántas veces caemos en el mismo asunto, en el mismo pecado. Lo que Dios está teniendo con nosotros igualmente es paciencia, paciencia. Dios es un Dios grandioso, es un Dios bueno. No ignores, no menosprecies esta bondad de Dios que está teniendo para con todos, y para quienes no tienen a Cristo, esta bondad es para que acudas al arrepentimiento. Que Dios te ayude. Amén. Que Dios os bendiga.